Dios les bendiga, iglesia. Es bueno estar en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Abren sus Biblias al Salmo 19. Salmo 19, Psalms chapter 19. En esta semana nosotros hemos estado renovando la iglesia, como quizá algunos han visto, están poniendo nuevos pisos. Gloria a Dios por ese cambio. Van a hacer todos los pasillos, los salones. Ahí estamos en ese proceso todavía para que nos tengan paciencia. El viernes pasado me llama la persona que estaba haciendo los pisos y me dice, necesitan llamar un plomero de emergencias. Habían sacado la taza y sacando todo, detectaron un problema. El problema siempre estaba allí, pero había estado allí por mucho tiempo. Pero no lo habíamos detectado hasta que sacaron todo y salió a la luz ese problema. Y muchas veces así es en nuestras vidas. Hay cosas que no están bien en nuestro corazón y ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. A veces tenemos pecados ocultos y hoy quiero hablarles acerca de los pecados ocultos. A veces los pecados nosotros mismos los escondemos. Los escondemos de Dios o los escondemos de otros, intentando aparentar que todo está bien por vergüenza o en lugar de enfrentar el pecado, a veces se nos hace más fácil simplemente esconderlo, ignorarlo, pretender que todo está bien, pero eso no nos ayuda. Y a veces hay cosas que están tan guardados en el corazón que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta que hay un pecado allí. Así como el problema que tuvimos aquí con la plomería. Yo llamé al plomero y le pedí, por favor, venga. Él asiste a Longview First Assembly y vino de emergencias. Y cuando vio la tubería, me dice, yo no voy a tocar esa tubería. Porque me dice, esa tubería puede reventar en cualquier momento. Y me dice, tienen que llamar a la ciudad y hay un problema que la ciudad tiene que apagar el agua y ellos necesitan venir primero. Y todo el viernes yo estaba aquí trabajando en la oficina, pero con esa preocupación, con esa ansiedad, que quizá en cualquier momento esa tubería podría reventar. Y yo pasaba por el pasillo y había esa inquietud en mí. Y así es cuando nosotros estamos cargando pecados ocultos. No hay paz. Es como llevar una bomba activada que en cualquier momento se podría explotar y causar un desastre. Uno no tiene paz, no tiene tranquilidad. Y es la palabra de Dios que ilumina nuestros corazones para hacernos ver cuáles son esos pecados que nosotros mismos estamos ocultando o que están allí guardados que ni siquiera nos damos cuenta. Vamos a orar y vamos a leer el Salmo 19 pidiendo que el Espíritu Santo nos ministra a través de su palabra. ¿Cuántos están preparados para recibir la semilla de su palabra? Que es una semilla poderosa que va a llevar fruto en tu vida si tú abres tu corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es relevante, es útil para nuestras vidas. Padre, te pedimos que tú ministres a cada corazón. Padre, dame la gracia, dame una unción fresca para comunicar lo que hay en tu corazón. Señor, bendice este tiempo y ministra a cada corazón. Amén. Este salmo, el Salmo 19, nos habla de la revelación de Dios.
Y comienza con un versículo bien conocido que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Habla de cómo Dios se revela al hombre por medio de la naturaleza, por medio de la creación. Hay personas que no han escuchado el nombre de Jesús, pero pueden ver la naturaleza, pueden ver la creación y se dan cuenta, alguien tuvo que crear la creación. Tiene que haber un creador. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién, cuando ven el cuerpo humano, cuando ven un bebé nacer, ven todo eso y pueden decir, ciertamente Dios existe. Pero la creación no nos enseña lo que necesitamos saber acerca de la salvación. Por eso necesitamos la revelación que hay en la Biblia. La Biblia nos enseña quién es Dios y cómo podemos ser salvos. Y comenzando en versículo 7, este capítulo nos habla de la revelación de Dios por medio de su palabra. Vamos a leer comenzando en versículo 7. ¿Lo tienen? Y con toda nuestra atención, dice la palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila la panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorean de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Estos versículos que acabo de leer nos hablan de las características de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Nos dice que la ley de Jehová, en versículo 7, que nos dice la ley de Jehová es perfecta. También nos dice que en versículo 7 que el testimonio de Jehová es fiel. En otras palabras, el testimonio de Dios es confiable. Cuando tú estás buscando un consejo, es importante saber que esa persona te está guiando en la dirección correcta. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado ir a la tienda, por ejemplo, a Lowe's, a comprar algo, y yo tengo una pregunta, yo busco un consejo de la persona y me doy cuenta que la persona que está trabajando allí no tiene idea de lo que está hablando. y yo digo, no es confiable su consejo. Pero dice la palabra que el testimonio de Jehová es fiel, es confiable. Es una guía para nuestras vidas. La palabra dice en el Salmo 119, versículo 105, que su palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a mi camino. Podemos confiar en la palabra de Dios, es perfecta. También nos dice en versículo 8 que los mandamientos de Jehová son rectos. Versículo 8 también nos dice que es puro, que es limpio. Y versículo 10 nos dice que sus palabras son deseables. ¿Cuántos están agradecidos por la palabra de Dios? No solamente dice que sus palabras son deseables, pero que son deseables más que el oro y más dulces que miel. Que el Señor despierta en nuestros corazones un hambre por su palabra. También estos versículos nos hablan de cómo la palabra
trabaje en nosotros. Mientras yo estoy predicando, si tu corazón está abierto, la palabra de Dios está trabajando en ti. Está haciendo una obra en ti. La palabra no es como cualquier otro libro. Es viva, es eficaz. Obra, trabaja en nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 7 dice que convierte el alma. Otra manera de decir eso es que reaviva o restaura el alma. También versículo 7 dice que hace sabio al sencillo. ¿Quieres caminar con sabiduría? Lee la Biblia. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. La palabra hace sabio al sencillo. Versículo 8 nos dice que alegra el corazón. Cuando uno está caminando en rectitud, en una relación con el Señor, uno puede disfrutar de una paz que el mundo no entiende, de un gozo que el mundo no tiene. Alegra el corazón y alumbra los ojos. Hay muchos beneficios de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. En versículo 11 nos dice que en guardarlos hay grande galardón. Hay una recompensa cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones. En este salmo, después de decirnos acerca de las características de la palabra de Dios, de los beneficios de la palabra de Dios, versículo 12 hace una pregunta. Mírenlo conmigo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, cada uno de nosotros batallamos a veces reconociendo nuestras faltas. Es bien fácil para el ser humano reconocer las fallas de los demás, pero a veces nos cuesta un poco o nos cuesta mucho admitir y reconocer nuestros pecados. Hermanos, es como cuando uno va a un edificio y tiene que pasar seguridad. Si hay seguridad en ese edificio, a veces uno pasa por un escáner o una máquina que revisa la bolsa. Y a veces uno tiene algo allí que guardado allí que no debe entrar en ese lugar. Y que cuando uno pasa por esa seguridad y por esa máquina, ese escáner lo detecta y dice, ay, tienen que sacar eso. La palabra de Dios detecta nuestros pecados y nos limpia cuando nosotros estamos abiertos a recibir y confesar nuestros pecados. Dice aquí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Muchas veces nosotros estamos ciegos a nuestros errores, a nuestros pecados. Por eso muchas veces hay conflictos no resueltos en hogares o en familias, porque cada uno piensa que tiene la razón. Cada uno piensa que está en lo correcto. Proverbios 21, versículo 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Otra versión nos dice de esta forma, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Hermanos, hay que dejar que la palabra de Dios ilumina nuestros corazones y nos revela si hay un mal en nosotros. Hay que estar abiertos, humildes y abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero a veces por el orgullo nosotros mismos lo escondemos. La palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nosotros mismos a veces nos engañamos a pensar todo está bien. A veces nosotros nos engañamos, nos autoengañamos a pensar que no nos va a afectar cierto pecado. Pero es el Señor que examina el corazón. En Proverbios 14, versículo 12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Hermanos, hay que dejar que el Espíritu Santo use la palabra de Dios para examinarnos todos los días. Y no escondernos de Dios, pero de ser sinceros con Él, ser humildes en nuestra relación con Él. Hace unos años, cuando nosotros cambiamos de casa, estuvimos moviendo todas las cosas. Y allá en un estante entre unos libros, encontramos un iPad. Era un iPad de Judah. Y ese iPad tenía muchos años de estar allí. Lo que pasó es cuando yo tenía que castigarlos, yo les quitaba su iPad y lo escondía. Pero en esa ocasión lo había escondido de tal forma que quedó allí escondido por años, que ni yo mismo recordaba dónde estaba, y allí quedó. Y muchas veces nosotros escondemos cosas, guardamos pecado en nuestras vidas de tal forma que ni nosotros mismos estamos conscientes. A veces hay personas que están tan acostumbrados de mentir que ni lo ven como un mal, que ya lo hacen como hábito, como algo normal. Hay que cuidar el corazón. En Hebreos 4, versículo 12, nos habla del poder de la palabra. Hebreos 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. El versículo 13 del mismo capítulo dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ve todo. Hermanos, hay poder en la palabra. Mientras nosotros estamos leyendo la Biblia nos está leyendo nosotros. Es como ese espejo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que quizá tienen algo entre los dientes? O algo en su apariencia que no está bien. Y piensan que todo está bien y pasan el día como si nada. Pero luego ven el espejo. Y allá viendo en ese espejo se dan cuenta, eso no está bien. La palabra de Dios es como ese espejo que nos hace ver realmente quiénes somos y cuáles son las cosas que hay en nuestro corazón que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Hermanos, a veces hay cosas que nosotros mismos no hemos detectado, pero también hay pecados que nosotros a veces cometemos sabiendo que estamos haciendo mal y los escondemos. Eso ha pasado desde el inicio, desde la creación. Recuerden Adán y Eva. Recuerden cuál fue su reacción ante el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que cuando escuchaban la voz de Dios que se paseaba en el huerto, que hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. No, suena tan ridículo, ¿verdad? Que un hombre se va a esconder del Dios que creó el universo entre un árbol cuando Él creó todo el mundo. Y ahí están ellos pretendiendo escondidos. Y noten, no solamente es que intenten esconder su pecado, pero ellos mismos se esconden de Dios. Me pregunto si habrá personas que no vinieron en esta mañana porque no están bien con el Señor y en lugar de enfrentar su pecado, en lugar de enfrentar a Dios, se esconden de Él, corren de Él. Y a mí me ha tocado hacer muchas llamadas a hablar con personas y no quieren hablar con la pastora. ¿Por qué? Porque no quieren que uno les hable de Dios, no quieren enfrentar el pecado. A veces nos hace más fácil, es una reacción de la naturaleza humana. Queremos esconder, queremos tapar.
hasta en un modo extremo hay personas que hasta que pagan para que alguien tapa el pecado. Lo vemos en los políticos. Pero Adán y Eva intentaron evadir el problema. Pero Dios en su misericordia los encuentra, los busca y dice, ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no sabía dónde estaban. Él bien sabía, pero Él quería darles una oportunidad de confesar. Él estaba dándoles una oportunidad. Y Adán respondió, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Hermanos, ese mismo pasaje nos dice que Dios mismo hizo túnicas de pieles y los vistió, los cubrió. Hizo el primer sacrificio, apuntando al futuro sacrificio de Jesucristo en la cruz para cubrir nuestros pecados. Hermanos, la palabra es bien claro que cuando uno intenta esconder el pecado, no vamos a prosperar. Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay una tendencia en el ser humano de esconder el pecado, pero cuando nosotros escondemos el pecado, no vamos a prosperar. Es un gran error pensar que esto nunca va a salir a la luz. Esto es un gran error. Otro gran error es pensar, bueno, esto lo puedo controlar yo. Lo puedo seguir haciendo, lo puedo tener guardado en secreto. Nadie va a saber, nunca va a salir a la luz. Otro gran error es pensar, nada malo va a pasar. Mentira del diablo. Hay una consecuencia para nuestras acciones. Yo no sé si ustedes en familia tienen ese hábito. Yo me imagino si vive un adolescente varón en su casa, para los que tienen adolescentes varones, yo me imagino que en algún momento alguien que vive allí ha escondido comida. Solamente somos eso. Cuando mi hijo Judah cumplió 16 años, comenzó a comer como no se imaginan. Ustedes que lo conocen saben que de repente comenzó a dar un estirón y comía todo, y hasta que cuando salíamos a los restaurantes él decía, ¿qué vas a pedir? Porque yo sabía que iba a comer su comida y luego buscar en mi plato. Pero yo tuve el hábito de, a veces me escondía en el carro comiendo, o a veces yo escondía comida, pero si uno olvida la comida que está allí escondido, ¿qué es lo que pasa? Ese pollo, lo que sea, comienza a agarrar bacteria y comienza a degradar, a pudrirse. Lo escondido comienza a pudrirse, a dañarse, comienza a oler mal. Hermanos, eso es lo que pasa cuando guardamos pecado en nuestra vida. Puede ser que pensamos, ay, nada va a pasar, nadie va a saber. Pero la Biblia es bien claro que el que cubre sus pecados no prosperará. Hay una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de cuando Israel entró en la tierra prometida. La tierra era promesa de Dios para ellos. Ellos ganan la primera batalla en Jericó. Una gran victoria sobrenatural. Dios les dio la victoria. Y luego van a la siguiente batalla. Y ellos piensan, esta batalla va a ser bien fácil, no necesitamos todos los varones, mejor descansen y nosotros nada más llevamos 2,000 o 3,000 soldados. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos sufrieron una gran derrota. Y Josué comienza a clamar a Dios y pregunta, ¿qué es lo que pasó? Dios nos prometió esta tierra, nos prometió bendecirnos, pero no estamos prosperando en lo que estamos haciendo. Y Dios le dice a Josué, levántate. Es que alguien ha robado y había robado lo que pertenecía al Señor. Dios les había dicho, cuando
teniendo la victoria en Jericó, Dios les había dicho que no se podían quedar con las cosas, que no podían quedarse con ninguna cosa. Y había un hombre que se llamaba Acán. ¿Cuántos han escuchado de él? Acán llevó algunas de las cosas, robó esas cosas y las escondió. Y hasta algunas de las cosas les había enterrado bien en la tierra debajo de sus cosas, pensando, nadie va a saber, todo va a estar bien. Entraron en la siguiente batalla sin tratar con el pecado oculto. Y sufrieron una gran derrota. Dios les manda a sacar a Acán y bueno, el pueblo termina matando, apedreando a Acán y su familia. Las consecuencias del pecado de Acán fueron muy graves. Hermanos, el pecado oculto siempre es destructivo. No sean engañados por las mentiras del enemigo. Es como llevar una bomba que está a punto de explotar. Uno no tiene paz, no tiene tranquilidad, nos consume por dentro y es una arma que Satanás puede usar en tu contra. David, el salmista, describe en el Salmo 32 la carga de pecado no confesado. En el Salmo 32, versículo 3, voy a leer esto de la Nueva Traducción Viviente. El salmista dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Escuchen eso, la carga, el peso de pecado no confesado. Y luego dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Eso describe cómo el pecado oculto agota a uno. Cómo consume a uno. Hermanos, nosotros no tenemos que llevar esa carga. La Biblia es bien claro que si nosotros pecamos, nosotros podemos correr al trono de la gracia. Si nosotros confesamos nuestro pecado, si apartamos de nuestro pecado, según Proverbios 28, versículo 13, entonces vamos a alcanzar misericordia. Cuando yo estaba orando y pensando en el mensaje para hoy, yo podía relacionarme con el apóstol Juan, que decía a la iglesia, decía, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero luego él dijo, si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesús Cristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cada uno de nosotros hemos pecado y vamos a pecar en algún momento. Y cuando eso pasa, no te escondes de Dios. No escondes tu pecado. Mejor corre al trono de la gracia. Confiesa tu pecado. Apártate de ese pecado y tú vas a alcanzar la misericordia de Dios. Él es grande en misericordia. Gloria a Dios que tenemos un abogado en el cielo, que su sacrificio es suficiente por el perdón de nuestros pecados. No te escondes de Él ni escondes tu pecado. Corre a Él. Confiésalo y pártate del pecado. Póngase de pie. Jesucristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados y su sacrificio es suficiente para nuestra salvación, para nuestro perdón. Si tú estás aquí y tú reconoces que no estás caminando con Dios y escuchando la predicación en esta mañana, la palabra ha estado trabajando en tu corazón y detectando cosas que no deben estar aquí. Vamos a responder, abrir nuestros corazones, confesar eso ante el Señor.
Si tú estás aquí, si tú nunca has hecho una decisión de seguir a Cristo, hoy es el día de la salvación. O si tú te has apartado del Señor, hoy es un buen día para regresar. No esperes más. Cargar con el pecado es como cargar con una bomba que está lista para explotar. Mejor desactiva esa bomba por medio de la confesión y el arrepentimiento. Corre a Cristo. Corre a Él. Él murió para darte perdón. Es un regalo. La salvación es un regalo de Dios para ti. Ninguno de nosotros merecemos ese regalo. Es por su gracia que somos salvos por mediante de la fe. Cierra sus ojos. Si habrá alguien aquí, tú dirías: yo reconozco que yo no estoy siguiendo a Cristo, no lo conozco, no tengo una relación con Él, he apartado de Él, pero hoy yo quiero tomar una decisión. Levanta la mano si hoy tú dirías: yo quiero recibir ese regalo. Yo quiero recibir el perdón de mis pecados. Yo reconozco que Cristo murió por mí. Él es el sacrificio por mis pecados. Si habrá alguien aquí, si nunca has hecho esa decisión o si te has apartado de Dios, hoy es un día para reconciliarte con Él. Habrá alguien en esta mañana. Bueno, si no lo hay, no hay persona aquí que no tiene algo en su vida que necesita ser cambiado, ¿verdad? Y es la palabra que detecta esos pecados, que penetra a lo más profundo de nuestro ser, ilumina nuestros corazones. Vamos a confesar esas cosas que no agradan al Señor, que no están conforme con su perfecta voluntad. No vamos a esconderlos, vamos a sacarlo a la luz. No vamos a escondernos a nosotros mismos de Dios, pero vamos a correr a Él, confiando en su gracia, confiando en su misericordia. El altar está abierto. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Aprovechen al máximo este momento. Aprovechen. Padre, te buscamos. Habrá alguien aquí que quiere buscar al Señor conmigo. Vamos a unirnos aquí en el altar y vamos a decir al Señor: aquí estamos. Aquí estamos, Señor, abiertos a ti. Oh, Señor, aquí estamos. No podemos, ni podemos detectar nuestros propios errores, nuestros pecados. Necesitamos tu revelación. Es tu palabra que hace sabio al sencillo. Es tu palabra que alumbra nuestros ojos, que alumbra nuestro camino, que nos guía. Tu palabra es confiable, es perfecta. Tus palabras son más deseables que oro, más dulces que miel. Si tú estás escuchando mi voz y si honestamente no tienes hambre de palabra, pídele al Señor: Señor, despierta hambre en mi corazón. Ayúdame a valorar tus palabras. Ayúdame a tomar en serio tus palabras. Ayúdame a reverenciar tus palabras. Es el temor de Dios que nos aparta del mal. Cuando haya una reverencia hacia Dios y hacia su palabra. Oh Padre, no nos vamos a esconder de ti. No vamos a esconder nuestro pecado. Corramos, iglesia, al trono de la gracia. Allí vas a encontrar lo que necesitas. Allí vas a encontrar lo que necesitas. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, porque es tu luz que ilumina nuestros corazones. Oh iglesia, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Pídele al Señor sabiduría. Humíllate delante de Él. Oh Señor, nos humillamos delante de ti.
Oh, necesitamos tu sabiduría. Necesitamos tu revelación. Necesitamos tu consejo, tu dirección. Tu palabra es lámpara a mis pies. Direcciona tu iglesia. Oh, Señor, nos abrimos a ti. Nuestros corazones están abiertos. Direcciona, ayúdame a orar, iglesia. Kosha mataca de la bocía tocó la vacía. Direcciona. Gracias, Señor. Tu ley es perfecta. Esa tendencia de esconder el pecado no es nada nuevo. Desde la creación el hombre ha tenido esa reacción. Pero sí en nuestros días, por la tecnología, hay muchas oportunidades que el hombre, que la mujer, que el joven tiene para esconder cosas. Y hay que tener cuidado. Y hablo a todos, hablo a varones, hablo a jóvenes. Tengan mucho cuidado, no tengan conversaciones inapropiadas, no vean cosas en secreto. Mantengan tu corazón puro, tus ojos puros. Cuida lo que pongas ante tus ojos. Eso, si tú pones algo en tus ojos, tus oídos, que no agrada a Dios, eso da entrada a tu corazón, entrada a tu corazón. No lo permites. Hay que velar, hay que cuidar el corazón y cuidar la salvación. Los pecados ocultos son destructivos. Y el Señor quiere lo que es mejor para ti, para tu familia. Amén.